Bueno, bienvenidos. Vamos a la lección 28. La lección 28 es el comienzo de integrales de línea, pero antes hay el estudio de lo que se llama el rotor de un campo vectorial. Es decir, dado F, dado el campo vectorial F que asigna a cada punto del espacio un vector, cuál es el rotor de F? ¿Cuál es el rotor de F? Y el rotor de F es un nuevo vector y lo llamaremos, digamos, C, el nuevo vector C, el nuevo vector rotor de F. Y ese rotor de F tiene un significado. Y el significado del rotor de F en el plano, el rotor de F significa que usted tiene un campo vectorial en el plano XY. Digamos este campo vectorial que hace así. Este es el campo vectorial. Digamos que este es el campo vectorial y claro, y está por todas partes. El campo vectorial está aquí, a lo mejor aquí disminuye un poquito, o a lo mejor se mantiene constante, no importa, un campo vectorial así. Este campo vectorial tiene rotor. ¿Y por qué tiene rotor? Porque tiene integral de línea, porque cuando ustedes calculan el valor de F es el campo vectorial, F por D de L, F, este es F en este punto X y Y. Cuando ustedes calculan F escalar D de L, si ustedes lo calculan alrededor de una curva, F escalar de DL siempre, aquí F escalar de DL es positivo, porque F va para arriba, DDL va para arriba. F escalar de DL, la curva C es esta curva. Una curva parametrizada, puede ser un círculo, una elipse, lo que ustedes quieran. Si ustedes calculan F escalar de DL y DDL va en la misma dirección, el producto escalar, esto es positivo. Luego lo calculan acá, F escalar de DL, esto es positivo. Quiere decir que si siguen haciéndolo y siempre es positivo, quiere decir que el campo vectorial, el rotor, es distinto de cero. Y el rotor es un vector, que en este caso es un vector que está mirando hacia sus ojos. Y la medida de ese rotor es la circulación F escalar de DL por unidad de área, por unidad de esta área. Entonces ese es un vector que es el que vamos a practicar, cómo obtenerlo, cómo definirlo. Y el otro vector que vamos a practicar es el vector divergencia, la función escalar divergencia de un vector. Divergencia de F. ¿Qué significa esto? F tiene componentes Fx, Fy y Fz. Entonces la divergencia hace una suma. Es Fx con respecto de x. No hay vector aquí. Fy con respecto de y Fz con respecto de z. La divergencia agarra a las componentes del campo vectorial y ve las variaciones que hay en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z y las suma. ¿Y eso qué indica? Eso indica que si la suma es positiva, la divergencia es positiva. ¿Y qué indica eso? Significa que hay una fuente emitiendo flujo. Y si la divergencia es negativa, hay un sumidero absorbiendo. Así pues, la divergencia, ¿qué es realmente la divergencia? La divergencia de F es, agarren y calculen el flujo
a través de una superficie cerrada de f escalar de ds y divídanlo entre el volumen b sub i y hagan el límite cuando el b sub i tiende a 0. No lo van a entender ahora, pero bueno, se quedan con esta definición de divergencia. Y vamos a usar ahora en la parte de integrales de línea, vamos a practicarla y vamos a aplicarla a masas. Les dejo que lean ustedes esta parte y me voy directamente a hacer los problemas. Vamos para los problemas, y aquí desarrollo todo. En los problemas desarrollo todo. Entonces el primer problema dice, encuentre el rotor, el curl de f. El curl de f está definido así. La derivada con respecto de x es hacer el determinante y el rotor de f es un nuevo vector. Es decir, ustedes empezaron con un campo vectorial f, vectores, y van a obtener un nuevo campo vectorial, la derivada de que es el rotor. Entonces ponen IJK, la derivada con respecto de z, y aquí ponen las componentes x, y, z, es decir, la componente x, y, z, es decir, la componente y x, y, z, la componente k. Y entonces ustedes saben cómo hacer esto. Esto hago solamente la y que multiplica a la derivada con respecto de y de x, y, z, menos la derivada con respecto de z de x, y, z. Y esto es y que multiplica la derivada con respecto de y de x, y, z, y es x por z, menos la derivada con respecto a z de x por y, z es x por y. Entonces, esta es la componente y, xz menos yz y si la hacen para la parte j, menos j, va a aparecer menos j, la derivada con respecto de x de esto, menos la derivada con respecto de z de esto. Si lo hacen, le va a quedar esto. Y ese es el rotor de f. Como el rotor no es 0, porque si ustedes ponen el punto 1, 1, 1, esto va a quedar 1 por 1 son 2, 1 por 1 son 2, entonces en el punto 1, 1 sí es 0. 1, 1, 1 es 0, pero en el punto 1, 0, 0, en el punto 1, 2, 0, esto no es 0 el rotor, porque es 1 por 0 es 0 y 1 por 2 es 2. 1 por 2 es 2, es menos 2i, el vector. De manera que en general esto no es 0. Entonces, lo que estamos buscando es campos vectoriales que los rotores sean 0. Y si el rotor es 0, tenemos otro criterio. Vamos a escribirlo. El otro criterio dice, si el rotor de f es 0, entonces f es conservativo. Y entonces existe f pequeña de xy tal que f es igual al gradiente de f. El campo vectorial procede de una función escalar f de xy, de tal manera que cuando haga el gradiente de f me da el campo vectorial f grande. Entonces eso es lo que estamos buscando definiendo el rotor de esta manera. Vamos a hacer otro problema. Venga, otro problema. Dice, aquí encuentre el rotor de este campo vectorial. Lo pueden intentar dibujar este campo vectorial en distintos puntos x, y. Entonces, para hacer el rotor de f, de nuevo hacemos lo mismo. Y
la componente, la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z, la componente x del campo vectorial, e elevado a x seno de y, la componente j del campo vectorial, menos e a la x coseno de y la componente z la componente z del campo vectorial, que es 0 en este caso. Y entonces, ¿cuál es el rotor? Entonces el rotor es, si hago la y, va a quedar la derivada de esto de 0 es 0. Y la derivada con respecto de z de algo que no depende de z es 0. Entonces la componente y es 0, la componente j aquí es 0, y la derivada con respecto de z de esto es 0. Entonces lo único que va a quedar es la componente k, y va a quedar la derivada con respecto de x de menos e a la x coseno de y. Eso es menos e a la x coseno de y. Y luego la derivada con respecto de y de e a la x coseno de y, que eso es menos e a la x por la derivada con respecto de y, de seno de y, es decir, coseno de y, es decir, menos 2 veces e a la x coseno de y en la dirección k. Entonces este es el rotor. ¿El rotor es 0? No. Si es 0, el campo es conservativo. Como el rotor en general no es 0, ¿cuándo sería 0? Bueno, si y es igual a pi medios, coseno de pi medios sería 0, y 0 por algo sería 0, y el rotor sería 0, pero solamente 0 en un punto. En los demás puntos sería distinto de 0. Entonces, como el rotor es distinto de 0, este campo vectorial no es conservativo. Quiere decir que la circulación, la integral de línea es distinta de 0 cuando voy del un punto a mí mismo, al mismo punto A. La integral de línea, y luego la veremos la integral de línea, cómo calcularla. Vamos primero. Dice, verifique que el rotor de este campo vectorial es 2K. Bueno, pues lo hacemos, ¿no? Y J, K, derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z, menos Y, X y 0 aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? La componente y queda 0, porque la derivada de esto es 0, la derivada de z de x con respecto de z es 0. La j también queda 0. Entonces la única que queda aquí que puede salvarse es esta. La k, la derivada con respecto de x es 1. Y la derivada con respecto de y de menos 1 es 0. Entonces esto es 1. ¿Y por qué aquí pone que es 2? Déjame ver, menos 1, menos y, porque aquí es menos y. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Es menos y. Entonces la derivada con respecto de x, vamos a hacer la componente k, la derivada con respecto de x, esto es 1. Y la derivada con respecto de y, de menos y es menos 1. Entonces es 2 veces k. Entonces el rotor de este campo vectorial es 2K, de manera que el rotor es distinto de 0. Si dibujan este campo vectorial es muy interesante y lo tienen que tener en el bolsillo. Por ejemplo, en el punto 1, 0, en este punto 1, 0, ¿hacia dónde va el campo vectorial? Bueno, en la dirección Y es 0 y en la dirección J es 1. Entonces 1J. F de XY, el campo vectorial es menos Y más X
j. De manera que f en el punto 1, 0 es 0i más un j. De manera que es esto. Si me voy a este punto, al punto 0, 1, el campo vectorial es 1 menos 1 i más x vale 0, 0j. Es decir, es este. Ya ven que tienen rotor. Si lo dibujan aquí, va a quedar así. Si lo dibujan aquí, va a quedar así. Este es un campo con rotor y el rotor es 2 veces k. El rotor es 2 y apunta en la dirección k, mirando hacia sus ojos. Este es x y esto es y. Bueno, pues nada, vamos a otro problema. Determine si el campo vectorial este es conservativo o no es conservativo. Bueno, para determinar si este campo vectorial es conservativo, lo que tenemos que hacer es calcular el rotor. Si el rotor es 0, bingo, el campo vectorial es conservativo. Y eso significará que existe una función f minúscula de x, y, z, tal que el gradiente de f será exactamente el campo vectorial f. Entonces vamos a ver si este campo vectorial es 0. Vamos a ver cuál es el rotor y si el rotor es 0. Y jk, derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z, k, y aquí aparece seno de z, seno de x, seno de y. Entonces vamos a hacer la y. La y ustedes hacen la otra. Bueno, la derivada con respecto de y de seno de y es coseno de y. Y la derivada con respecto de z de seno de x es 0. Luego ya, sin seguir, este campo vectorial tiene rotor. Ya tiene componente y va a tener componente j, lo terminan de hacer ustedes, y van a tener componente k. Luego este campo vectorial tiene rotor distinto de 0, luego no es conservativo. Muy bien, ahora vamos al 5. Aquí dice, te doy el campo vectorial, dame tú la función escalar, el potencial. Dame tú f de x, y, z. Entonces escribimos así. F menos en física. Aquí no hace falta poner el menos el gradiente de f. Y el gradiente de f es la derivada de f respecto de x, y, más la derivada de f respecto de y, j, más la derivada de f respecto de zk. Muy bien. Y f es conocido, nos lo dan, y lo que dice es que la componente y del campo vectorial es x, y cuadrado, z cuadrado. Y esta componente y es la derivada de f respecto de x. Y la componente j del campo vectorial es x cuadrado, y, z cuadrado. Y esta componente es la derivada de f respecto de y. Entonces, primero, un momento. Hay algo que no he hecho. Para encontrar el potencial primero tengo que ver que este campo vectorial es conservativo. Y para saber si es que el campo vectorial es conservativo, lo primero que tengo que hacer es calcular el rotor. Si le calculo el rotor de f y el rotor de f es 0, entonces el campo vectorial es conservativo. Entonces hay que calcular el rotor lo primero para asegurarse que este campo vectorial es conservativo. Voy a calcular solamente una componente, la y si la y es 0 voy a pensar que todas son 0 para no perder tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el rotor?
El rotor es la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada parcial con respecto de z, y ahora se pone aquí las componentes que son xy cuadrado z cuadrado, x cuadrado y z cuadrado, x cuadrado y z cuadrado, y x cuadrado y cuadrado z. ¿Y cuál es la componente y? La componente y es la derivada con respecto de y de x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Eso da 2x cuadrado y z. Y la derivada con respecto de z, esto es en la dirección y, menos la derivada con respecto de z. Eso es 2x cuadrado y por z. ¡Oh! Sí, la componente y es 0 y la componente j debe ser 0 y la componente k es 0. Luego, una vez que yo sé que f es conservativo, puedo hablar de f minúscula, de f pequeña, del campo escalar, del potencial f, cuyo gradiente, el gradiente del potencial, el gradiente de f es el campo vectorial. Muy bien, entonces vamos a obtenerlo. Entonces, para obtenerlo, ahora voy con paso firme a obtenerlo. Entonces, si esto es igual a esto, o igual a todo esto, entonces porque esto tiene que ser igual a esto. Esto, la componente j, tiene que ser igual a todo esto. La componente k tiene que ser igual a todo esto. Entonces, lo que tengo son 3 ecuaciones y tengo que decidir. Voy a borrar aquí con permiso, voy a borrar esto que no hace falta ya, porque ya he comprobado que el campo, el rotor es 0. Entonces, lo que tengo que estar es ahora encontrar la función potencial, la función f, cuyo gradiente, ¡bumba!, da el campo vectorial f. Entonces, tiene que ocurrir estas 3 cosas simultáneas: que x cuadrado por y cuadrado y por z sea igual a la derivada de f con respecto de z. ¡Wow! ¿Quién será f de acuerdo a la primera ecuación? Tal que la derivada de f con respecto de x da xy cuadrado por z. Bueno, pues por ejemplo, un medio de x cuadrado y cuadrado por z cuadrado. Si yo hago la derivada de f con respecto de x, si yo hago la derivada de esto con respecto de x, me va a quedar esto. Vamos a hacerlo. 2, se va el 2, va a quedar xy cuadrado z cuadrado. ¿Y esa es la única solución? No. Pues yo estoy haciendo la derivada de f con respecto de y. Luego, si yo le añado una función g que dependa de y o de z, la derivada de f con respecto de x, la derivada con respecto de x también va a quedar 0. Luego, esta es la solución más general. Muy bien, ¿y ahora qué puedo hacer con esta? Ahora tengo que encontrar una función f cuya derivada con respecto de y sea esto. ¿Y cuál puede ser esa? Bueno, pues un medio de x cuadrado y cuadrado por z cuadrado. Si hago la derivada con respecto de y ahora de esto me va a quedar x cuadrado y z cuadrado. ¿Y esta es la solución general? No. Si yo le añado ahora una función h que dependa de x y de z, cuando yo haga la derivada con respecto de y de esta función, va a quedar otra vez esto. Porque la derivada con respecto de y de esta función que no depende de y es 0. Entonces, sin hablar mucho más, f también es un medio de x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Porque cuando derivo con respecto de z, me va a quedar esto. Y aquí tendría que añadir f gh y de x, y. Una función arbitraria. Entonces, ¿cuál es la función f de xy? La función f de xyz, la función escalar, la función potencial, la función cuyo gradiente de esta función da el campo vectorial. Entonces estoy pasando de
un campo escalar a un campo vectorial. ¿Cuál es ese campo escalar que me produce este campo vectorial? ¿Cuál es? Bueno, este lo puedo ahora un medio de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, porque lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, y le añado una constante arbitraria c. Entonces, si yo hago ahora el gradiente de esta función, esto me va a quedar f. Háganlo. El gradiente es la derivada de f con respecto de x, y háganlo y verán que les sale. Vamos al siguiente problema. Siguiente problema es, encuentre la divergencia. La divergencia es un número, es un escalar. Entonces ahora yo estoy pasando de un campo vectorial a un campo escalar, porque estoy encontrando números en posiciones x, y. Entonces, ¿cuál es la divergencia de f? La divergencia del vector f es la derivada de fx con respecto de x más la derivada de f con respecto de y. Ok, ¿cuál es la derivada de f con respecto de x? 2x. ¿Cuál es la derivada de f con respecto de y? De fy con respecto de y es 4y. ¿Y cuál es la divergencia de f? Bueno, esto. Vamos para el siguiente problema. Y este problema no tiene mucha dificultad. Aquí está f de t, aquí está ya la función, debería estar f de x, y, pero en realidad pusieron f de t ya parametrizada, y lo que hay que hacer es hacer simplemente la integral. Aquí aparece raíz de 2, entonces la integral será raíz de 2t, y la de t raíz de 2 será más raíz de 2t cuadrado sobre 2. Y esto evaluado entre 0 y 6pi, pues debe de quedar esto que dice aquí. ¿De acuerdo? Lo hacen y debe quedar eso. Bueno, pues eso es todo para esta lección.